Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir aquí. Por ahí vi todas las recomendaciones que me hicieron de qué es lo que a ustedes les serviría ver en algún video de lucha de brazos. Y bueno, para que vean que los escuché, este video va relacionado a uno de los temas más importantes que pusieron por ahí, que pienso que les puede servir bastante en esta época. Así que pongan atención. Ellos no tienen lo que tú tienes, de más siguen. Bueno, como ya vieron en la introducción, una de las principales recomendaciones que me hicieron era cómo puedo entrenar en casa con equipo económico que no puedo conseguir en los gimnasios, en alguna ferretería o mandar a hacer fácilmente, porque en esta situación, en esto que estamos viviendo actualmente, nos es bastante difícil salir de la casa. Entonces, bueno, pues yo les voy a hacer 3 recomendaciones. Cada una son bien importantes, así que véanlas todas, una por una, y pongan atención a todos los ejemplos que les doy. En las 3 de ellas voy a hacer diversas variaciones para que ustedes mismos puedan empezar a fortalecerse y a entrenar lucha de brazos en su casa. La primera de ellas, y una bastante sencilla, es la madera. Ok, bueno, si se fijan, es una madera común y corriente. Yo simplemente la vi en un lugar donde había pedacería. Digo, pueden ir a cualquier mercado, etcétera, o a lo mejor hasta en su casa tienen. Simplemente la recorté. ¿Cómo la recorté? Bueno, pues me fijé que mis dedos no se tocaron. O sea, no puede estar tan cortita así como esta nada más. Imagínense que fuera un cuadrito y me tocara yo los dedos. Entonces, cerciórense de que esté lo suficientemente larga para que sus dedos no se toquen unos a otros. ¿Cuánto mide? Les voy a pasar las medidas. Es una recomendación solamente y puede variar. No tiene que ser así. De largo mide 20 centímetros. De ancho mide 9 centímetros. Y de espesor mide 4 centímetros. Ahí tienen las medidas. Digo, no son medidas universales. Digo, casi muchos barrotes de madera vienen de este ancho o el doble. Y es fácil de conseguir. No tiene que ser así. Si es de cualquier otra medida, les puede funcionar. Ok, bueno, vamos a ver algunos entrenamientos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Para esto necesitamos... Bueno, yo aquí tengo un pedazo de tela, una cinta de judo, una cinta de karate, etcétera, porque bueno, a mí me han servido bastante. No significa que ustedes tengan que utilizar a fuerzas esto. Pueden utilizar incluso hasta una corbata, cualquier pedazo de toalla, etcétera. Algo que sea resistente y largo. Aquí le hice 2 nudos, uno para unirlo y otro para meter la madera. Si se fijan, en este agujero puedo yo meter la madera libremente. Y lo que les comentaba, no se tocan mis dedos y queda suficiente espacio para que esté la cinta, no me moleste cuando estoy jalando el peso y no se están tocando mis dedos unos con otros. Yo le puse este aditamento porque en el primer ejemplo lo voy a amarrar aquí a mi equipo. Entonces, no lo necesitan el mosquitón. Ustedes simplemente pueden meter por aquí en la cinta y hacer un nudo. Nada más que para efectos del video, pues yo lo estoy haciendo. Y luego, meten la madera, mitad de mitad, y empiezan a estirar con sus dedos totalmente rectos. Vamos a fortalecer para que no nos puedan abrir los dedos de esta manera. Digan, aquí. ¿Se ve? Aquí es más fácil. Oye, me van a decir, Alan, pero yo no tengo el equipo. No lo ocupan, lo pueden hacer para abajo. O sea, si le ponen algo pesado aquí y lo están levantando con los dedos, haciendo ese movimiento rectos, por eso ocupamos una madera, para que los dedos queden totalmente rectos. Pueden quedar así, o en la siguiente variación, si se fijan, pueden quedar así, para entrar a la siguiente parte de la mano. Lo van a jalar con esta parte de los dedos. Aquí es importante que sea, les voy a decir, que sean aproximadamente 5 repeticiones con un peso medio, ni muy ligero ni demasiado pesado.
de medio pesado, porque la mano se necesita fortalecer mucho en la lucha de brazos. Y aparte las manos aguantan bastante, la verdad. No es muy fácil de lastimarse. Oye, ¿sabes qué? Me la lucé o me lastimé los dedos. Pues simplemente se te va a empezar a abrir la mano. Cuando se te empieza a abrir la mano, bájale tantito. Porque si es nada más de que se te está abriendo y abre, pues sí te puedes lastimar. Entonces, bueno, este fue el primer ejercicio. Al rato vamos a ver otras variaciones. Entonces ya les recomendé de peso medio a pesado y haciendo 5 repeticiones de una entre 12 y 15. Ahí es suficiente. Otra cosa importante, me van a preguntar, oye, ¿lo entreno todos los días? Yo les recomiendo que lo hagan cada un día sí y un día no, los dedos, para que los descansen también. Y si quieren empezar a meterle más y llevar un entrenamiento más controlado, pues lo pueden hacer 3 veces por semana. Por ejemplo, lunes, el jueves y el sábado. Ya cuando quieren meterle ustedes más peso o se quieren desarrollar más. Bueno, el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2, con aditamentos económicos que pueden conseguir en cualquier lado, ni siquiera necesitan mandarlos a hacer ni gastar mucho, es una cámara de bicicleta. Yo simplemente fui a una parte donde reparan bicicletas o la pueden conseguir incluso hasta en vulcanizadoras, etc. Partes donde reparan llantas o cámaras de llantas. Y yo les dije, oye, pues, ¿cuánto cuestan? Véndamela. Una usada que ya no te sirva, una ponchada. Me dijeron, no, llévatelas, te las regalo. Entonces, ahí me di cuenta yo que pues está bien fácil. Desde hace muchos años que lo hago. Siempre les pido como 5 o 10, etcétera, y las regalo a algunos amigos. O si no... Y la otra opción es que te las vendan. Y la vez pasada me vendieron una usada que yo la vi en muy buenas condiciones a 10 pesos. O sea, como .05 centavos de dólar. Entonces, porque ya no sirve, ya está usada, entonces para ellos es desperdicio y la van a tirar. Y si le sacan lo que sea, pues ya es ganancia para ellos. Entonces, bueno, yo aquí la tengo, es una normal. Yo les recomiendo una de bicicleta porque una de carro simplemente está mal porque está muy gruesa, está muy dura, se van a lastimar, no van a poder entrenar fácilmente con ellas. A lo mejor ya para gente pues que está muy avanzada o que no hay de otra, digo, si es la de carro es la que consigues, eso está bien. Yo aquí tengo esta estructura porque pues ya está puesta aquí, pero puede ser cualquier barandal, cualquier tubo, cualquier reja, cualquier protector de ventana, etcétera, donde ustedes pueden entrenar esto. Simplemente esta cosa que te estorba la pego aquí en el aditamento, la pego aquí en la estructura, y el resto de la cinta lo paso por ella a la altura que tú quieras o que pienses que te puede servir. Yo siempre le pongo más o menos a la altura de mi hombro. Si se fijan aquí, quedo más o menos a la altura y empiezo a hacer diferentes ejercicios. Uno bien básico es agarrar la cinta de esta manera y mover tu brazo para ejercitar el húmero como si fuera side pressure. 1, 2, 3, 4. Ya si quieren ustedes profundizar más en la lucha de brazos, simplemente que este codo no se separe. Lo cierro aquí, curveo en posición de hook. Si no saben qué es el hook, pues aquí les dejo arribita un link para que vayan a ver mi video de cómo entrenar el hook y cuáles son las 3 técnicas básicas que existen en la lucha de brazos. Lo cierro, me pongo en posición de hook y con mi cuerpo me bajo. Me voy a hacer para acá. Aquí lo voy a agarrar así principalmente porque está muy reducido el espacio. Y si se fijan, esta parte me sirvió bastante para entrenar como el supinador. Puede ser otra variante. O sea, aquí lo que está haciendo es me quiere abrir de esta manera. Y pues yo estoy haciendo resistencia, entonces te sirve bien para entrenar también el supinador. Ya la otra, para entrenar más el hook en forma de side pressure y un poco el back, simplemente no abres este ángulo y estiras. Y cuanto más te estires, pues más fuerza vas a tener que hacer. Y tú le puedes poner una, le puedes poner 2, 3, dependiendo de la resistencia que tú quieras tener.
Otra diferencia que tú puedes hacer es, por ejemplo, si tú lo quieres entrenar el top roll desde abajo, así como un estilo de can opener, algo de la técnica de Devon Larratt, pues entrenar esto, que la cámara te toque arriba del nudillo superior y empieza a rotar. 1, 2, 3, y aquí estoy entrenando mi top. 4, 5. La misma variación para el supinador. 1, 2, que es más relacionada al hook. 3, 4, 5. Y bueno, pues el último que ustedes pueden hacer aquí mismo, si lo ponen, si yo lo colgara de aquí arriba, puedo hacer el tríceps. Voy a hacer un ejemplo, pero sin mover el amarre, para que vean que también se puede en cualquier posición. O sea, yo la tengo aquí y simplemente voy a bajar. 1, 2, 3. Y ahí incluso ustedes pueden entrenar poniendo una mesa de lucha de brazos aquí, haciendo diferentes ejercicios. No ocupan algún aditamento caro ni nada de eso. Esta es otra variante. Bueno, y vamos a pasar a la tercera. Bueno, si les está gustando hasta aquí el video, por favor les encargo que comenten. Me ayuda bastante, ustedes no saben cuánto me ayuda que comenten. Si les gustó, si no les gustó, si les gustaría ver una segunda parte de este video. Entonces por favor comenten, suscríbanse, no olviden suscribirse y denle like al video. Compártanlo también, es bien importante. Oye, ¿sabes qué? No sé cómo entrenar la lucha de brazos. Bueno, mira, te envío esto para que de manera bien económica tú puedes entrenar. Si se fijan, todo lo que estamos utilizando es pedacería de madera, o sea, esas te la regalan. Una cámara de llantas ya utilizadas, esa te la regalan. Y luego espérense al último. Si les interesaría ver algunos otros videos, coméntenme, ya saben, los voy a leer y se los voy a responder. Y también los invito a ver aquí otro video relacionado a la lucha de brazos, de cómo pueden ustedes entrenar en casa, ya sea el top, el hook y los dedos. Los invito a que lo revisen. Bueno, llegamos a la penúltima parte del video, la parte número 3, en donde les voy a explicar el último aditamento y variación. No me lo van a creer, ustedes ya lo tienen en su casa y es un termo, un vaso con agua, etcétera. Si se fijan, nosotros para entrenar la lucha de brazos utilizamos agarres anchos, ya que no lo saben. Ustedes lo pueden conseguir en una tienda. A mí me costó $1, menos de $1 en realidad, y tiene el diámetro necesario para entrenar la lucha de brazos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo podemos utilizar de muchas maneras. No tiene que ser exactamente puede ser cualquier otra variación. Incluso pueden ustedes utilizar uno ya usado y rellenarlo de agua o ponerle tierra adentro para que aguante más, etcétera. Sellarlo bien para que no se les vaya a reventar y salir por aquí el agua, lo que sea. Digo, en no hay tanto problema, porque yo la verdad es que lo voy a utilizar de manera en donde voy a utilizar poco peso. Pero si ustedes le quieren poner peso extremo, bueno, pues simplemente pues tomen las medidas de precaución necesarias. Entonces la primera variante, que como ustedes pueden entrenar esto, puede ser de esta manera. Bueno, para esto vamos a utilizar la cámara que en el segundo ejercicio vimos. La vamos a amarrar aquí en la parte superior, a la altura de mi hombro. Bueno, entonces ya la tenemos. Ahora pues vamos a ver lo del número 3, que es un cilindro de plástico en donde puede tener agua, tierra, arena, lo que sea. En este caso aquí tengo el mío. Ahora, fíjense, yo lo voy a poner de esta manera, arriba de la cinta de la cámara, arriba de la cámara, y voy a pasar mi mano por aquí. ¿Sí lo ven? Le voy a hacer un poco de zoom para que ustedes vean cómo está el acomodo. Aquí hay dos cosas bien importantes. No voy a permitir que se me salga lo que es el aditamento para entrenar la cámara en este caso, porque pues tendrán que pasar por este aditamento. Por eso les recomiendo que esté largo. Más o menos este es de 1,5 litros de capacidad. Mide alrededor de unos 30 centímetros. Yo creo que con eso es suficiente.
Entonces, si se fijan, aquí está plano ya está plano, me refiero a la cámara de bicicleta en relación al termo o a la botella, y simplemente yo voy a jalarlo y hacer un poco de cop. ¿Qué es el cop? Este movimiento curl de antebrazo, de cuenta. Entonces lo que voy a hacer es, si se fijan, estoy utilizando 12 aditamentos bien económicos. Esta que me regalaron y este que lo compré me costó la mitad de $1. Así va más económico. Digo, el que no entrena es porque no quiere. Entonces pueden hacer este ejercicio que yo estoy haciendo cop. Pueden hacer holds, ponerse en posición de hook y jalarlo con todo el cuerpo, jalarlo con el puro brazo, diferente, haciendo como back pressure, etc. Si se fijan, aquí yo estoy entrenando bien específicamente esta parte del antebrazo. Bueno, vamos a hacer otra variación para entrenar un poco más los dedos. Si yo lo agarro así, con mi dedo gordo para abajo, porque en la variación anterior era mi dedo gordo para arriba, lo voy a agarrar para abajo y lo estiro y empiezo a hacer lo mismo, me va a servir a fortalecer un poco más los dedos. Y también, si estando así, lo estiro un chorro, voy a entrenar los dedos con un ejercicio que se llama entrenamiento de pinch, y es mucho como entrenan los escaladores, parecido, una variación, porque los escaladores entrenan de todo. Otra variación que ustedes pueden utilizar es, bajan las dos a un mismo lado y es donde les va a aplicar más el esfuerzo, va a querer rotar para acá y va a dañar o hacer más el esfuerzo en los dedos inferiores. Si quieren entrenar los dedos superiores, pues los suben, ponen su mano más abajo y ahí el esfuerzo queda exactamente a los dedos superiores, los dos. Y de esa manera ustedes es como pueden entrenar fácilmente y económicamente la lucha de brazos. Si tienen alguna pregunta a todo algunos de los aditamentos que les recomendé, o si les gustaría ver alguna segunda parte, por favor coméntenme. No olviden suscribirse. Les invito a darse la vuelta por mi canal. Hay mucho material para entrenar y pueden resolver bastantes de sus dudas. Nos vemos pronto. Espero estén pendientes para los demás videos que siga subiendo. La verdad es que les voy a hacer caso a lo que ustedes me recomiendan. Por ahí en mi página publiqué denme recomendaciones. Esta fue una de ellas. Tuvo bastantes likes. Entonces, bueno, para que vean que sí les estoy haciendo caso, este video es para ustedes y pues no hay pretexto a seguir entrenando, Nos vemos. Bye. Es una pantalla, si mira el panorama, son puro drama.